Pues vamos a iniciar el tema. Al final te explicaré el símbolo que estamos poniendo ahí, el mundo. El medicamento es Cristo. Nosotros seríamos el vehículo, la jeringa para presentar a Cristo al mundo. ¿Qué dice el tema que vamos a desarrollar? Todo lo que hagamos, todo lo que hagas, sí, hazlo como para el Señor. ¿Y por qué como para el Señor? Pues vamos a ver algo tan importante, que es que Él murió por nosotros, que ya lo sabemos, pero esa es la parte fundamental en la vida de un cristiano. Un cristiano ya no vive su propia vida. ¿Escuchaste? Un cristiano ahora vive para Cristo, ahora está agradecido con Cristo y le dio otra oportunidad de vida. Los que alcanzan a entender esto, unos son los que el Espíritu Santo les dé a entender, pero aquellas personas que han estado al filo de la muerte, de una enfermedad, de un accidente, y regresan, dicen, esto que estoy viviendo es otra oportunidad. Alguien que estuvo en adicciones, que estuvo perdido y regresa a su vida, entiende que está viviendo otra oportunidad. Pero personas que a lo mejor no vivieron circunstancias muy difíciles, entre comillas, que todos las vivimos, a menos que el Espíritu Santo les revele que estaban muertos en pecado y ahora viven, pero para Cristo, con una nueva vida, con una nueva oportunidad. ¿Sale? Y quiero que aprendamos estos 4 puntos. Vamos, antes de entrar al tema. Dice, para que una persona pueda amar y servir a Dios, debe entender estas 4 verdades doctrinales. Si la doctrina, que es la palabra, la enseñanza, nosotros tenemos que aprender lo que Dios nos enseña. 4 verdades. Número 1, ponlo, lo leemos fuerte, si pueden leerlo. A la de 3 para que nos salga. 1, 2, 3. La doctrina del pecado. Todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios. Cuando entendemos esa doctrina, que todos somos pecadores y que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, no merecíamos la gloria de Dios, ¿sí? Número 2, todos. La doctrina de la gracia, porque por gracia sois salvos. Amén. Tuvo que venir su gracia sobrenatural sobre nosotros para darnos vida. Nosotros no podemos alcanzar la salvación ni con obras, ni con la religión, ni dando ofrendas, ni nada. El único sacrificio acepto a Dios fue la muerte, la sangre de Cristo, y esa Jesús cumplió la ley, venció la muerte, pagó el precio y por gracia nos regaló la salvación. Solo a través de la gracia podemos entrar ante su presencia, ¿sí? Una vez que estamos en su presencia, número 3, lo leemos. Todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Ahora que Dios nos aceptó por su gracia, le debemos la vida, le debemos todo, y ahora vivimos para Él. Y todo lo que hace un cristiano debe ser para la gloria de Dios, para darle gracias en todos los aspectos, porque cada día le pertenece a Él. Y por último, algo que debemos de saber: amén, que un día nuestro Señor va a regresar por su iglesia. ¿Lo crees? Amén. Y mientras viene, ¿qué tenemos que hacer? Número 3, perdón. Todo lo que hagamos sea para su gloria, guiados por su Espíritu, para hacer su voluntad. Entonces, ¿te memorizaste las 4? ¿No? Número 1, la doctrina del pecado. Número 2, la doctrina de la gracia. Todos esos son muy profundos, solo le estoy dando los puntos. Número 3, todo para la gloria de Dios. Y 4, un día el Señor regresará por ti y por mí. Amén. Yo le digo, es bueno cuando llega la visita a casa, porque arreglamos la casa, ¿cierto? O vas a llevar a alguien en el carro, limpias el carro. Tienes esa sensación de que alguien va a llegar y quieres acomodar. Entonces, cuando un cristiano entiende que un día regresará el Señor,
ordena su vida a través del Espíritu. ¿Sale? Vamos a continuar en el tema. Colosenses 3, 18, 25. Vamos a desarrollarlo. En tu Biblia, los que traen Biblia, ¿trae algún título? ¿Tu Biblia? Deberes sociales de la nueva vida. Amén. Sí, algunos títulos. Mi Biblia trae estos títulos. ¿Deberes sociales de qué? De una vida nueva. ¿Qué deberes tenemos como sociedad? Y también pone otro título, la Reina Valera, reglas para hogares cristianos. Entonces es tanto el hogar como la familia. ¿Cuáles deben ser tus principales discípulos? Si eres hombre, tu esposa y tus hijos, tu familia. Esos son los principales y de ahí emana todo lo demás. Amén. Dicen que había un hombre que se convirtió al Señor, que tenía mucho dinero, y él se convierte y dice: yo tengo que ganar el mundo para Cristo. Y se fue a las naciones a predicar y todo, y se dio cuenta que no era tan fácil. Dice: no, estoy perdiendo mi tiempo, ya me estoy haciendo grande. Dice: mejor voy a ir a mi ciudad para ganar mi ciudad. Y empezó en su ciudad, y también le fue difícil. Dice: es que es muy grande mi ciudad, mejor voy a ir a mi colonia. Dice, y ya fue a su colonia a predicar. Y al final se dio cuenta que su familia estaba destruida, que su esposa ya se había ido, que sus hijos. Y reflexionó y dijo: creo que empecé mal. Dice: primero hubiera empezado por mi casa, después por los vecinos, hasta donde Dios nos lleve. Amén. Vamos. Colosenses 3:18. Nosotros cada carta tenemos que entender que tiene un contexto, ¿sí? ¿Cuándo se escribió la carta a los Colosenses? ¿Cuál era la situación en la cual se escribió? Que dio muchos mensajes Pablo, ¿sí? Y hoy vamos a hablar un mensaje específico. Pablo se encontraba prisionero en Roma, ¿sí? Pero era una prisión domiciliaria. Él tenía el acceso a poder visitar gente donde estaba él, a poder escribir cartas. Un preso en la cárcel difícilmente puede hacer eso. Entonces él estaba esclavo, pero en un arresto domiciliario. ¿Sí me explico? Tenía un soldado romano que lo cuidaba, pero él tenía esa libertad de poder recibir. De hecho, al inicio de la carta dice Pablo y Timoteo. O sea, estaba Timoteo con él. Manda la carta con algunos personajes, ¿sí? Pero él estaba encarcelado. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. No por ladrón, no por adúltero, no por ir en contra del gobierno, no. Él estaba esclavo por predicar a Cristo, ¿sí? Imagínate, ya él, después de sus últimos encarcelamientos, él fue muerto, pero él en ese encarcelamiento entiende el propósito por el cual Dios lo alcanzó, y no se desanimó, sino al contrario, ocupó ese tiempo que él tenía para escribir 4 cartas que se conocen como las cartas de la prisión. Mira esto que te voy a comentar. Colosenses, así como Filipenses, Efesios y Filemón, es llamada las epístolas o las cartas de las prisiones, porque Pablo las escribió desde la cárcel en Roma. Amén. Entonces estas 4 cartas se les conoce como las cartas de la prisión. Pablo estaba prisionero y escribe esas 4 cartas y las envía. ¿Lo sabías? Muchos que ya conocemos ya lo sabíamos. Nosotros estudiábamos la Biblia con el control de lectura que tenemos como iglesia. El domingo los vamos a repartir a la iglesia. Todo el año tú leías toda la Biblia. Y leíamos la Biblia y varias veces leímos la Biblia completita, pero no la estudiábamos, no sabíamos el contexto de cada carta. Y hoy sabemos que cada carta tiene un contexto inmediato y un contexto situacional. Y esa era la situación de Pablo, encarcelado, pero con un propósito. ¿Tú crees que estaba desanimado? No, porque lo que estaba haciendo, ¿qué era?
para la gloria de Dios. Él había entendido que su vida era una ofrenda a Dios. Él había perseguido a la iglesia. Dios le dio una oportunidad y desde que se convirtió, se dedicó a predicar el evangelio. Y tal vez los miércoles analicemos esas 4 cartas, pero vamos a ir avanzando. Entonces, entramos a la parte que vamos a estudiar, Colosenses 3:18, y vamos a ver que él enfatiza cosas importantísimas dentro de la vida cristiana, que es la familia. ¿Cuándo comienza a formarse una familia? Pregunta. ¿Una familia nueva? ¿Cuando te casas? No, desde que naces, desde pequeño, desde niño. Un niño y una niña que no se han casado, que no se conocen, desde niño, ese niño tiene que aprender que un día va a formar una familia, va a tener un hogar, va a ser padre. Dice que no tenemos que enseñar a ser buenos hijos, tenemos que enseñar a ser buenos padres, ¿sí? El término adolescente, lo acabo de ver, no existía en la Biblia. El término adolescente no existe en la Biblia. El término adolescente nace por el año 1905 con un psicólogo progresista, el cual estableció la adolescencia de los 12 a los 18. Bíblicamente no hay ese término, era el término niño, y después de los 12 ellos cumplían su mayoría de edad y pasaban a ser adultos jóvenes. O sea, adultos jóvenes con esa responsabilidad, y se les comenzaba a educar a los niños o a los jóvenes, adultos jóvenes de 12 años en adelante, la Torá. Una manera para aprobar su mayoría de edad, ellos tenían que recitar la Torá. ¿Sí saben qué es la Torá? Los primeros 4 libros de las Escrituras, ellos se lo sabían de memoria. ¿Y nosotros? Nada. Salmo 23. ¿No? Entonces ellos entendían que ya no eran niños, que ahora ellos eran presentados como hombres jóvenes para ser formados, y un día iban a formar una familia. Las jovencitas, ¿en qué eran educadas? En que un día iban a ser esposas, un día iban a atender a su esposo. Tú tienes niñas, si tienes hijas mujeres, ¿le has enseñado que un día va a estar atendiendo a su esposo? Por lo regular no lo hacemos. No le enseñamos eso a nuestras hijas. ¿Qué le enseñamos? Y en el buen deseo, no en maldad. Hija, prepárate, estudia, ten una carrera. ¿Para qué? Para que un día trabajes, pero no dependas de nadie. ¿Sí o no? Porque si al rato el hombre te sale, tú tienes cómo defenderte. Entonces, las jóvenes ya están siendo adoctrinadas para ser autosuficientes, cuando el ser humano no fue creado para ser autosuficiente. ¿Escuchaste? Fue creado para depender de Dios y estar sujeto, si es joven, a sus padres, y la mujer cuando sale del hogar sale bajo la cobertura del varón. Ese es el orden correcto, y a veces malentendemos el término cobertura, pero vamos a ir entendiendo. Entonces, hablando de la adolescencia, que no existía ni existe en la Biblia, ahora hay un término social que se llama adultescencia. Adultos, el chavorruco que le llaman, y ahora son adultescentes, ya no son adolescentes, ya llegaron a los 30 años, 40 años, y siguen todavía, ¿sí?, sin una responsabilidad clara de lo que van a hacer. Entonces, la Biblia nos va enseñando el orden correcto. Entonces, Pablo, en su carta, preso en Roma, escribiendo con el propósito sagrado de dar el consejo a Colosas, Efesios, a Filipos y a Onésimo, a Filemón a través de Onésimo, que luego lo veremos, le dice que casadas, que las sujeten al marido. ¿Así dice? No, le da un consejo familiar, porque empieza con las mujeres, luego los hombres, luego los jóvenes. Le dice: casadas, ustedes deben estar sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo?
como conviene el Señor. Y vamos a tomar pasajes paralelos, o sea, pasajes similares que Pablo le escribe a los Éfesos, a la iglesia que estaba en Éfeso. Son tan similares que si tú los lees, parece que es la misma carta dicha a los demás. ¿Por qué le escribes la misma carta a dos grupos de personas diferentes? Porque somos tejidos por la misma moneda, por el mismo hilo, ¿sí? Podemos estar en diferentes lugares, pero somos igualitos. Entonces el consejo es muy similar y lo vamos a ir viendo, ¿sale? Pero en este caso de las casadas, te muestro dos pasajes. Dice en Tito 2:5, a ser prudentes, le aconseja a las mujeres que enseñen a las más jóvenes a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa. Ese era el trabajo de las mujeres adultas, enseñarle a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a ser puras, castas, ¿sí? A ser cuidadosas de su casa, buenas. ¿Y qué les estaban enseñando a las jóvenes? Sujetas a su marido. Porque lo más importante, hermano, en la sociedad son las familias. Lo más importante dentro de la iglesia son las familias. Y les da un ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué tan importante, hermano, es que tú estés bien con tu esposa? Primero, pues vas a ser feliz, ¿no? Tu núcleo, tu relación matrimonial va a ser algo maravilloso. Dice que el hogar debe ser un hogar de paz, ¿no? Tú sales a la guerra, vas a salir de tu casa y te pones el chaleco de soldado, el casco de soldado, la metralleta, y sales al mundo a pelear, ¿no? Y regresas a tu casa, ¿cómo debería de ser? Te quitas el casco, te quitas el chaleco, porque el lugar debe ser un lugar de reposo, de resguardo. Pero no, parece que la lucha no es allá, sino es adentro. Y vuelve a agarrar el casco y empieza, ¿no? Porque la lucha es adentro. No debe de ser cuando entendemos el propósito por el cual Dios nos creó y diseñó la familia. Entonces, las mujeres adultas le enseñaban a las jóvenes a honrar a sus maridos, a respetar a sus maridos. Está bueno para un taller de jóvenes, ¿eh? Sigue. Mira en Primera de Pedro 3:1, si lo leemos todos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean guardados en casa por la conducta de sus esposas. Amén. Muchos de los maridos de algunas cristianas de esa época no eran cristianos y familiares. Entonces, cuando ellos veían a la esposa sujetarse a su esposo, cuando el marido inconverso ve a la esposa o viceversa, pero en este caso está hablando de la mujer, el marido entiende, y la mujer, si tiene a Cristo, tiene la presencia de Dios sobre su vida. Y Pedro lo dice. Asimismo ustedes, mujeres, estar sujetas es voluntario. Nadie te obliga. Tú lo haces. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque te conviene, ¿sí? Pero ese no es el propósito. Por obediencia a Dios y porque ahora tu vida no te pertenece. Porque Dios te dio otra oportunidad de vida. Ahora Dios salvó tu vida, eras pecador, naciste de nuevo, ahora tu vida le pertenece a Dios. Y por eso todo lo que haces, lo haces para agradar a Dios. Y si entiendes que si honras a tu esposo, agrada a Dios, tú quieres agradar a Dios y comienzas a hacerlo por amor a Dios. A mí me ha tocado mujeres que me dicen: pastor, yo no soporto a este hombre, pero por amor a Dios ahí estoy. Oro por él, estoy. Y esa actitud ayuda a que el hombre cambie. La transformación la hace el Espíritu Santo, ¿sí? Pero tu actitud, tu manera de ser refleja el amor de Dios. Y cuando alguien te ama, no te queda de otra más que amar. Cuando tú recibes el amor de alguien, hermano, ¿sí?
No te queda de otra más que amar. Te sientes indigno ante el amor de alguna persona. ¿Sale? Entonces Pedro le dice: estad sujetas a vuestros propios maridos, para que también los que no creen la palabra, porque en esa época había muchas mujeres rebeldes que no se sujetaban a su esposo, entonces veían a mujeres sometidas en el orden correcto. O sea, cuando uno escucha sometida, piensan en una mujer que la tienen ahí pisoteada, lavando todo el día. No hablo de eso. ¿Sí me explico? Dice: para aquellos que no crean, sean ganados ¿cómo? Sin palabra. O sea, con la conducta, para que por la conducta de sus esposas sean ganados. Y también los esposos, obviamente. ¿Sale? Seguimos con Colosenses. Dice el 3:19: maridos, sujetaos a sus mujeres. ¿Qué dice? Amad a vuestras mujeres. ¿Y qué? Y no seáis ásperos con ellas. O sea, el mandato para nosotros los hombres es amar. Si tú amas a Dios, podrás amar a tu esposa, ¿sí? Sin esperar nada. Y mira lo que dice Éfeso, que también Pablo le escribe la carta. Dice en Efesios 5:28: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El término uno en la Biblia muchas veces aparece como unidad. Cuando dice: y los dos serán una sola carne, se refiere a unidad. Cuando hablamos de la Trinidad de Dios, decimos en un solo Dios, pero estamos hablando de unidad, ¿sí? Porque son tres. Entonces, en un matrimonio son dos, pero de manera espiritual, cuando tú te casas con alguien espiritualmente, son uno. Dios ya no ve a dos, Dios ve a uno. Entonces, si un hombre trata mal a su esposa, está golpeando la unidad del matrimonio, lo que Dios ve. ¿Me explico? Dice Pablo a los Efesios: así también los maridos deben amar a sus mujeres, así como se aman a sí mismos. Como muchos hombres no tienen a Dios y no se aman a sí mismos, no pueden amar a nadie. ¿Escuchaste? No pueden, no es que no quieran. El amor sobrenatural de Dios solo lo puede dar aquel que tiene a Cristo en su corazón. El que no ama a Dios solo puede querer. O sea, el ser humano tiene la capacidad de querer a alguien, y el te quiero puede subir. La emoción del te quiero puede subir al grado del enamoramiento emocional y decir: es que yo la quiero. Pero ese te quiero humano tiene que ver con lo que la otra persona me ofrece. Te quiero porque me tratas bien. Te quiero porque estás bonita o bonito. Te quiero porque estás fuerte. Te quiero porque me das dinero. Te quiero. Y tu te quiero tiene que ver con lo que la otra persona te da y te hace sentir. Cuando esa persona me deja de dar, ¿sí? O sea, ya no me trata bien, ya subió de peso, ya salieron las canas, ya no, como que ya no la quiero, ¿no? Como que ya no. Y hay gente que dice: es que la dejé de querer. No, nunca la amó, porque era un te quiero humano. El amor sobrenatural de Dios no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con el amor de Dios sobre mí, y con ese amor yo tengo amor para amar a esa persona, ¿sí? Y ayudarla y cuidarla, como dice la Escritura. Dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, ¿sí? A su carne come, ¿sí? La cuida, como también Cristo a la iglesia. Fíjate que a mí me ha pasado muchas veces en las semanas, y veo que alguien no llega de la iglesia, y digo: ahorita les voy a hablar, o le voy a mandar un mensaje, y se me ha pasado. Digo: oye, no le hablé, no le mandé mensaje. Viene el domingo y ahí está la persona. Digo: a mí se me olvidó, a mí se me pasó, pero a Dios no. Porque Cristo nos procura. Amén. Donde quiera que estemos, Él va a hacer la obra de santificación
donde quiera que tú estés. Te puede fallar un pastor, te puede fallar una iglesia, pero Él no te va a fallar. Te va a ayudar, te va a guiar, te va a poner en lugares donde tú crezcas y aprendas. Amén. Sí. ¿Qué más dice? Casadas, esposos o maridos. Ahora menciona a los hijos. ¿Sí? Dentro de la... ¿Cuál fue los títulos que vimos en sus Biblias? De la sociedad y de la familia. Entonces, vidas cristianas tienen que ver con la familia. ¿Sí? Esos jóvenes un día van a crecer. ¿Y dónde van a aprender la disciplina? En el hogar. Y si no la aprenden en el hogar, no la van a aprender afuera. No, al contrario, van a golpear su vida. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y estamos hablando de padres cristianos, porque todo no es todo. Si un padre te manda a drogarte, me tocó una joven cuando éramos pastores de jóvenes que me decía, pastor, ¿qué hago? Una jovencita de 16 años. Le digo, ¿qué pasó? Dice, lo que pasa es que yo para venir a la iglesia tengo que engañar a mis papás. Le digo, ¿cómo? Sí, si yo le digo que voy a la iglesia, como es otra religión, dice, no me van a dar permiso. Yo le tengo que decir que voy con mis amigas al café y ahí sí me da permiso. Pero si yo le digo que voy a otra religión, ya no me deja ir. Pero estoy mintiendo, dice, ¿qué hago? Imagínate una joven queriendo buscar a Dios donde sus padres no querían que buscara a Dios. ¿Sale? Dice entonces, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Y tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Y un joven que conoce a Dios, que ama a Dios, quiere agradar a Dios y entonces puede amar a sus padres por ese amor que le tiene al Señor. Y yo les digo, nunca vas a encontrar el amor pleno en una persona. O sea, tú esperas de las personas que te amen, te cuiden, te respeten y demás, no lo vas a encontrar en su totalidad. La gente te va a amar a su manera, la gente te va a amar a su capacidad. Y eso nosotros lo tenemos que entender. Cuando yo entendí eso, dejé de esperar el amor de la gente, porque cada persona expresa su amor de manera diferente. ¿Sí? Hay papás que no te dicen te amo, pero te atienden, te cuidan, te dan de comer. Esa es su manera de expresar, porque nadie les enseñó a cómo expresar el afecto. Y tú tienes que entender que esa es la manera, porque está limitado. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces los jóvenes dice que ¿qué? Que deben obedecer a sus padres, porque esto agrada al Señor. Y un joven lo tiene que entender. Mira lo que dice Efesios 6, en el pasaje paralelo: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿A qué se refiere que esto es justo? Porque esto es lo correcto en el orden que Dios estableció. Delante de Dios, dice la Biblia, no hay judío ni gentil. Todos somos iguales delante de Dios. No hay hombre ni mujer delante de Dios. Dios no hace sección de personas. ¿Sí? El hombre y la mujer delante de Dios. En el orden del matrimonio, Dios puso al hombre como cabeza, autoridad, y a la mujer no abajo, al lado, como ayuda idónea. Amén. Y a los hijos los puso abajo de ellos, para que a través de ellos reciban la cobertura, la bendición, las indicaciones de Dios a través de los padres. Por eso le dice que esto es el orden. Ese término justo hace referencia que se tienen que obedecer a sus padres, porque ese es el orden correcto que Dios estableció. ¿Me explico? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer, que es un mandamiento, una orden
de parte de Dios. Mandato. En la Biblia encontramos mandamientos, en la Biblia encontramos principios, ¿sí? En la Biblia encontramos leyes, que es lo mismo que mandamientos. ¿Cuál es la diferencia entre un mandamiento y un principio? ¿Cómo? Mandamiento y ley es lo mismo. Voy. ¿Cuál es la diferencia entre un mandamiento o una ley y un principio? Si no, el mandamiento si no se cumple, hay consecuencias. Es algo que tienes que respetar. El mandamiento lo tienes que cumplir porque Dios así lo dijo. Y te va a dar el mismo resultado, para bien o para mal. ¿Sí? O sea, hay leyes, hay mandamientos que Dios estableció que son inalterables. Y hay principios, por decir, el principio de la siembra y la cosecha no es un mandamiento, no es una ley, es un principio. Los que hoy diezman, ya el diezmo ya no es una ley, es un principio. Tú puedes estar diezmando fiel y no prosperas y tú dices, oye, pero es que es un principio del dar. Pero dice la Biblia que Dios al que quiere enriquece y al que quiere empobrece, porque Dios conoce el corazón de las personas. Y hay personas que si tienen dinero, tantito tienen dinero, se alocan, se pierden, se van. Díganme. Así es. Hay muchos proverbios que son principios. Un principio va de acuerdo a la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios va a ser el resultado de ese principio. Es variante porque entra la soberanía de Dios. La ley no. La ley, Dios dice, si haces esto, se cumple esto, punto. ¿Sí me explico? Y un principio es un consejo que puede suceder, ¿no? Pero de acuerdo, Dios va a establecerlo, va a haber un resultado de acuerdo a su soberanía. ¿Sí? Por si yo diezmo y pacto, que no, el hombre no puede hacer pactos con Dios. Te enseñan muchas veces las iglesias eso, y luego muchos que dan y no ven el resultado. Es que no tuviste fe. No, es un principio. Pero el mandamiento de honrar a tus padres es una ley con una promesa. ¿Me explico? Y la promesa se cumple de parte de Dios. Entonces Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con una promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sale? O sea, las personas que honran a sus padres viven más. Las personas que honran a sus padres le va mejor en la vida. ¿Sí? Entonces es un mandamiento con promesa. Le conviene al joven hacerlo y entenderlo, ¿sí? Porque un día él también va a ser padre. Los padres son co-creadores con Cristo, ¿sí? El que da la vida, ¿quién es? Dios. Pero para que haya vida se necesitan dos personas. Somos co-creadores. Nosotros no damos la vida, pero participamos de la vida para poder traer un ser al mundo. Entonces el orden de esas dos personas nace otra nueva creación, y esa nueva creación tiene que estar sujeta a su autoridad. ¿Amén? Un pastor nos da un testimonio. Dice que él supo o vio a un pastor que todos los domingos él se iba, le habían dicho que se iba a la zona de tolerancia de su ciudad, y había escuchado el rumor, no, es que este pastor creo que anda mal, dice, porque terminando el culto de los domingos se va a la zona de tolerancia. ¿Sí saben qué es la zona de tolerancia? Anteriormente en las ciudades ocupaban espacios fuera de la ciudad para poner los burdeles, las cantinas, los bares. Hoy ya no, hoy están dentro de la ciudad. Entonces eran zonas de tolerancia donde ya se sabía que iban a ese lugar a tomar y demás. En esa época todavía estaba. Entonces dice este pastor
que terminando el culto le dice el pastor que iba todos los domingos, le dice acompáñame, pero él ya sabía. Entonces dice, aquí me voy a dar cuenta a qué va, pero también tengo miedo de que me tachen como a él. Dice, ¿confías en mí? O sea, le habló serio. Le dice, sí, pastor, vamos. Y se fue en su carro rumbo a la zona de tolerancia, y él iba, ¿qué vamos a hacer? Dice, tú confía en mí. Dice que llegaron a la zona de tolerancia, entraron a un bar, él se quedó en la puerta y el portero le dice, pastor, buenas tardes, pastor, buenas tardes. Le dice, y mi mamá, allá está adentro. Dice, bueno, pásale. Y pasó, y él se quedó en la puerta viendo al pastor. Su mamá era una cantinera. Llegó y la mamá lo vio, hijo, ¿qué haces aquí? Ya te dije que no vengas. Dice, no, mamá, dice, yo todos los domingos vengo a verte. Sí, hijo, pero no, hombre, no tienes que andar acá, dice. Dice, yo me prometí amar a mi madre, dice, aunque nos abandonó, que se dedicó a esta vida, es la mujer que Dios me dio. Y dice que el pastor que estaba afuera lo observó, abrazó a su mamá, dijo, mamá, te amo, Dios te bendiga, y le dio una ofrenda a su madre. Salieron y se regresaron, y le dice este pastor, dice, pastor, me acaba de enseñar lo que es honrar a los padres. Yo tengo un mes que no le hablo a mis papás, dice, porque discutimos por X cosas, dice, y usted me trae a este lugar a demostrar realmente el amor de un hijo a un padre, sea lo que sea, así como los padres, hermanos, nos han amado, seamos lo que seamos. Un padre es más fácil que un padre ame a su hijo siendo el zorrito, ¿no?, del cuento. ¿No has visto un zorrito bonito, un bachoncito? No, vimos un zorrito feo, ese mismo es. Para un padre sus hijos van a hacer lo mejor aunque sean lo peor para el mundo. Pero un hijo, para un padre, no es lo mismo. ¿Sí me explico? Los hijos muchas veces menosprecian a sus padres porque no son lo que ellos querían, a diferencia del padre. Un padre muchas veces un hijo entiende a sus padres cuando llega a ser padre. ¿Será? Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a honrar a vuestros padres, amarlos, sea como sea, ¿sí? Y más si son inconversos, no tienen el amor de Dios. ¿Va? Seguimos. Dice el 21, ahora padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué sería exasperar? Si tienes una Biblia más sencilla, entenderás que habla de no ser áspero, ¿sí? No ser insistente en demasía sobre de algo, ¿sí? Que quieres. No te enojes por cosas que no tienen sentido, ¿sí? Dice, para que no se desalienten. Cuando un hijo es castigado sin un sentido verdadero, es lastimado. Cuando tú castigas a un hijo porque sabe que hizo algo malo, aprende la disciplina. Pero cuando tú lo castigas o lo torturas por algo que tú dices, oye, pero si no hice gran cosa, lastima su corazón. O cuando lo llegas a golpearlo, lastima su corazón. Amén. Hay etapas en la disciplina de los hijos. Solo a los niños le dice que es la vara. Para los niños. A un niño tú no le tienes que explicar mucho. Si no hace algo, la vara de la corrección en sus pompitas. Por eso las pompitas están así, para que le des en sus pompitas. Para muchos cristianos se ofenden. ¿Cómo le voy a pegar a mis hijos? Lo que pasa es que el niño, tú no le puedes decir a un niño, hijo, mira lo que pasa, que la sociedad, por eso tratarle de explicar mucho al niño, no lo va a entender. Pero va a saber que si hace algo le va a dar vara. Entonces él nada más piensa en la vara, porque su capacidad es limitada. ¿Sí me explico? O sea, no necesitas explicarle mucho al niño. Si lo haces, no.
Está aprendiendo, ya cuando crece más, tiene un mayor discernimiento, ya le puedes enseñar mejor. Y hay niños que lo piden, hasta que no le das ya. Seguimos. Dice, siervos, ¿qué? Obedecer hasta amos terrenales. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Sí? Entonces, en esa época existía todavía la esclavitud. Hoy no, hoy si en un trabajo no te gusta, renuncia, hasta demanda a la empresa. En esa época no. Si tú eras comprado como un esclavo, como un siervo, tú tenías que servir a tu siervo, a tu dueño, a tu amo, bien o mal tenías que hacerlo. Entonces, en esa época hubo siervos que se convirtieron a Cristo y muchos de ellos no entendieron lo que era la libertad. Ellos pensaban que la libertad que ofrecía Cristo era la libertad de la esclavitud de los romanos sobre los judíos. ¿Sí me explico? Entonces, cuando ellos siguieron ser oprimidos por los romanos y por gente que los compraba, dijeron entonces, ¿dónde está la libertad si sigo siendo esclavos? Por eso Pablo en muchas ocasiones habló de que los esclavos y los siervos dieran un mayor testimonio y vivieran aún dentro de esa esclavitud siendo buenos siervos, mejores siervos que los normales de esa época. Dice que en Jerusalén, en Roma, el 60% de la población eran esclavos. O sea, había más esclavos que gente libre. O sea, de una familia tenían, 10 esclavos y eran 2 o 3 de la familia que les servían. O sea, había más esclavos que libres, pero esos esclavos se comenzaron a convertir y ellos querían ser libres, ellos querían ser, y Pablo les aconseja, siervos, obedezcan en todo a vuestros padres terrenales. Amos, gracias. Amos terrenales. Un amo hace referencia a un dueño, ¿sí? Pero al esclavo entendía que su dueño no era el dueño terrenal. Ahora su dueño, ¿quién era? Jesucristo. Eran esclavos por amor, entre el término doulos. Eran esclavos para Cristo. Entonces les explica y les dice, ustedes deben de someterse a sus amos, no por ellos, porque había amos ásperos, había amos que los trataban mal. Dice, sino para con Dios, como los que quieren. Lo leo otra vez. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, o sea, no nada más cuando los vean, ¿sí? Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Quiénes deben ser los mejores empleados en una empresa? Los cristianos. O sea, nosotros dentro de la sociedad tenemos que ser los hombres y mujeres más responsables. Y a veces me ha tocado que me dicen personas inconversas, dicen, yo no contrato cristianos. Son los más los que le han tocado a esa persona. Son los más pleitistas. No, dice, yo ya no vuelvo a contratar a un cristiano. Dice, piden y no pagan. Y me empezó a decir esa persona, le digo, pues, ¿qué cristiano agarraste? No agarraste cristiano, dije yo. Pero mucha gente tiene esa perspectiva, ¿sí? Entonces nosotros como cristianos, en el lugar que Dios nos puso, tenemos un lugar de influencia. Ayer le compartí a una persona en el trabajo, pero ya le había atendido 2, 3 guardias anteriores y no le había hablado de Cristo. Y cuando le empecé a predicar a la de al lado, dice, yo sabía que eras cristiano. ¿Sabe? ¿Por qué? Por la conducta. O sea, ella decía, algo tiene, pues. Y ya cuando le hablé de Cristo a la de al lado, dice, yo sabía. Dice, algo se ve en tu conducta, en tu manera de ser, en tu manera de hablar, en tu manera de saludar, en tu manera de ver a las personas. ¿Sí? Vamos, dice Efesios, y si te das cuenta, casi es un paralelismo.
con Colosenses, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, y aquí le añade, con temor y temblor, pero no a ellos, a Dios, con sencillez de vuestro corazón, como si ese servicio se lo estuvieras dando a Cristo. Amén. Qué gran diferencia. ¿Cómo tratarías a tus empleados si ese empleado fuera Cristo? Harías lo mejor. Sí, hay gente que trata mal a la gente, pero cuando llega su jefe: jefecito, ¿cómo está usted? Cambia su actitud, cambia su manera de ser, y nada más trata bien a los que le gustan. El cristiano no. El cristiano tiene que tratar bien a todos. ¿Sí? Dice: no sirviendo al ojo, vuelve a decir lo mismo ahí, como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Entonces ellos cumplían haciendo la voluntad, porque un día ellos le iban a predicar a sus amos. ¿Sí? Ellos un día les iban a hablar de Jesús a sus amos. Y obviamente su carta de presentación era su conducta. ¿Cómo le hablo de Cristo a alguien que trate mal? No, ya me pierdo esa oportunidad. Tengo que pedirle perdón para poder entonces hablarle de Cristo. ¿Sigue? Y dice la frase que tomamos como título: y aparte de los amos, aparte de la esposa, de los hijos, Pablo engloba, para no seguir escribiendo punto por punto cada conducta, dice: y todo lo que hagas. ¿Y qué sería todo? Ajá, pero dame un ejemplo de todo. Todo. Tu forma de hablar, cuando vas a la tienda, cuando vas al súper, cómo te vistes, ¿sí? Todo lo que tú tienes, todo lo que hagas, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu casa, todo lo que tenga que ver el servicio a la obra de Dios, venir. Hay una línea tan delgada entre servir a Dios y servir a los hombres. ¿Dónde estaba Pablo? Escribiendo esta carta. ¿Tenía a su pastor al lado? ¿Tenía alguna iglesia que lo observaba? No, él había entendido que todo lo que él hacía era para la gloria de Dios, y aún en la cárcel sabía que tenía un propósito. Dice que la gente, cuando escuchaba que su líder, su pastor Pablo, estaba en la cárcel, en vez de desanimarse, la gente decía: si mi pastor Pablo fue capaz de ir a la cárcel por no negar su fe, yo también, porque tú inspiras a otros a hacer lo mismo. ¿Escuchaste? O sea, la gente, en vez de desanimarse y decir: oye, ya agarraron al líder, vámonos, no, nos van a agarrar nosotros. No, tomaban valor en el Señor para llegar a ser hasta mártires por el evangelio. Entonces dice: y todo lo que ustedes hagan, Pablo ahí escribiendo, ¿sí? Y todo lo que ustedes hagan, hacedlo. Y dice que Pablo ya tenía problemas en los ojos, ya no veía bien. Muchos dicen que muchas de sus cartas las escribió Timoteo, porque él ya no veía, ¿no? Tenía un aguijón en la carne. Muchos teólogos dicen que tal vez era su problema de la vista. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿A qué se refiere esto, hermano? ¿Qué significa corazón en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan? Alma. ¿Y qué hay en el alma? Mente, emociones, conciencias y voluntad. Amén. Di conmigo: en mi alma está mi mente, mis emociones, mi voluntad y mi conciencia. Amén. Lo haces conmigo con la mímica. En mi alma está mi mente, toca tu cabeza. Mis emociones, tu corazón. Mi voluntad como un pulso. Y tu conciencia como un carrito. Ahora repítelo. En mi alma está mi mente, mis emociones, mi voluntad y mi conciencia. Amén. Entonces, cuando tú encuentres en la Biblia el término corazón,
se refiere al alma. Dice, hacedlo con tu mente, con tu corazón, con tu voluntad y con tus emociones para Dios. ¿Escuchaste? Dice entonces, y todo lo que hagas, hazlo de corazón, con todo tu ser, como para Dios y no para los hombres. Y hay una línea tan pequeña, porque si tú lo haces para los hombres, tú esperas la recompensa de los hombres. Si tú atiendes a tu esposo, si tú le sirves la comida, ¿qué esperas? Mínimo, gracias, man. Ni las gracias te dieron. Y todavía, no, le faltó sal. Todavía se quejan de la comida. Oye, ¿no barriste ahí? Nunca barre, ¿no? Y el día que barrió, te faltó allá abajo. Va. Por eso hazlo para el Señor, porque si no vas a terminar mal. Sirve para el Señor. Hermano, oye, ¿no barrieron bien aquí el templo? Oye, no. Cuando tú lo haces para el Señor, sí, vamos. Oye, la cortina ahí quedó chueca, hermano. Bueno, ahorita la... Pero tú la haces para el Señor y estamos aprendiendo. No nacimos aprendiendo. Amén. Entonces dice, todo lo que hagamos, sirvas de comer, ¿sí? Atiendas a tus hijos. Por lo regular, por naturaleza, los hijos son malagradecidos. Hasta que aprenden ya. Pero por eso tú lo haces para Dios y estás disciplinando y enseñando a los hijos, ¿sí? Pero si no, sufres. No, ni las gracias me dieron, etcétera, etcétera. Pero cuando lo haces para Dios, sabes que estás haciendo lo correcto. ¿Sale? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y este es un principio. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuál es la herencia, hermanos? La vida eterna. Estaremos siempre con el Señor. Estaremos en su presencia. Pero ya estamos en su presencia. O sea, muchos esperan, y voy a estar con el Señor. No, ya desde que recibiste a Cristo, tú ya estás con el Señor. Tú vives con Él. Tú estás con Él. Dice que hay un pastor que se convirtió en la cárcel y dice que los jueves llegaba un pastor a predicarles. Pues él estaba en la cárcel. Entonces él quería más. Y le decía, pastor, nada más viene los jueves, ¿por qué no viene martes, miércoles? Yo quiero. Dice, mira, lo que pasa es que yo nada más puedo los jueves. Pero cuando yo me voy, Dios no se va. Dios se queda contigo, le dice. ¿Cómo? Sí, mira, ¿dónde recibiste a Cristo en tu vida? Pues allá al lado del puesto de empanadas. No, dice, ¿dónde recibiste a Jesús? Pues allá en el puesto, usted oró por mí. No, en tu vida. En mi corazón. Bueno, cuando yo me voy, Cristo no se viene conmigo. Cristo se queda contigo. Y Él te va a enseñar, te va a guiar. Yo vendré el próximo jueves, pero tú ya estuviste con Cristo toda la semana. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer y tener una relación con Jesús todos los días, en cada momento, en cada experiencia. Él está con nosotros, Él nos está viendo, Él nos está escuchando, Él está con nosotros y está haciendo la obra de santificación. No está solo. Cuando Dios me reveló eso, tú dices, ¿cómo te lo reveló? Yo creía que nadie me quería, así te lo aseguro. Yo estaba seguro que nadie me quería. O sea, el diablo me engañó. Cuando entendí, que la gente te va a amar a su capacidad. Grábatelo. La gente te va a amar a su capacidad. No esperes más, no esperes mucho. La gente te va a amar a su capacidad. Y si quieres que tu esposo te diga te quiero, díselo. Diego, dime que me quieres. Te quiero. No, ya no, porque yo te dije. Dile, enséñale que a ti te gusta, que te digan, y te lo va a decir más. Tú esperas que él haga algo que no sabe que quieres que haga. Díselo para que él sepa, ¿no?
Entonces la gente nos va a amar a su capacidad, pero Dios tiene toda la capacidad y Él nos va a amar y nos ama, y su amor permea nuestro ser, y ahora nos da amor para amar. ¿Sale? Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. ¿Sigue? Mas el que hace justicia, o sea, el que hace injusticia, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, pero no hay excepción de personas delante de Dios. Y termina esa parte Pablo, aunque sigue la carta todavía. Entonces, este punto, pásalo, quiero enseñarte que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. ¿Por qué? Porque Pablo, a pesar de que aparentemente bajo el ojo de la sociedad había fracasado, porque estaba en la cárcel. ¿Qué se espera de un cristiano? Que sea próspero, que sea rico, que tenga una familia, que todo le vaya bien. A los ojos del mundo de esa época, Pablo era un fracasado, porque estaba en la cárcel, no tenía dinero, tenían que llevarle, estaba en arresto domiciliario y lo mataron. Pero él todo lo que hizo sabía que abonaba para el evangelio, y estaba animando a otros desde la trinchera, escribiendo cartas de ánimo, de dirección. Por eso nosotros tenemos la doctrina apostólica de los apóstoles de la Biblia, no de la religión apostólica, porque de las cartas extraemos los mensajes que Dios les dio a través de el Espíritu Santo, y Él las plasmó para nosotros. O sea, que hay un mensaje de parte de Dios, de una autoridad apostólica, diciendo: hermano, todo lo que usted haga, hágalo para Dios. ¿Por qué? Porque su carta de presentación, uno, va a disfrutar de su relación con Dios, que es lo más importante. Amén. Va a disfrutar de su relación con Dios. Y número dos, nosotros queremos que otros conozcan de Cristo. El mundo necesita conocer a Jesús. Nosotros simplemente somos la jeringa, ¿sí? Y nosotros necesitamos una jeringa. Bueno, Dios necesita una jeringa y una aguja fuerte, rígida, que pueda entrar a la piel, traspasar la piel, porque la solución no es la jeringa. No, tú puedes picar a alguien y no pasarle nada. No es, el problema no es la aguja. La aguja solamente, ¿qué es? El vehículo que va a entrar y va a romper la piel, porque lo que queremos, la solución, la medicina, lo que las personas necesitan es conocer a Jesús. Entonces nosotros entramos en medio de una sociedad con una carta de presentación como esa jeringa, llevando un medicamento, llevando la solución a sus vidas, pero necesitamos agujas. Imagínate que la aguja esté chueca o esté toda blandita y no va a hacer nada. No, por eso dice, hay cristianos de chocolate, tantito le hacen algo, porque lo hacen para los hombres y no lo hacen para Dios. Pero cuando lo hacen para el Señor, pase lo que les pase, caminan en la verdad. Amén. Caminan en rectitud, hacen lo correcto, son guiados por el Espíritu Santo para hacer la obra, por amor de su Salvador. Por eso inicié que nosotros somos salvos por pura gracia, por pura misericordia de Dios. No merecíamos la salvación. Dios nos regaló la salvación a nuestras vidas para que nosotros demos la salvación a otros. Amén. Te cuento una historia. Si me pones la pista, sin proyectar la letra, solo bájalo un poquito. Hablando del amor de los padres, y que hace referencia al amor de Dios. Recuerdo, yo tuve problemas de adicciones. Una tarde
unos días yo me perdí, varios días. Mi miedo era regresar a casa. Yo todavía andaba drogado. Llego a la casa de mi mamá, estaban mis hermanos un domingo. Llego a la casa, me siento en el sillón y para mis hermanos y mi mamá, sorpresa que había regresado. Entonces pasa mi cuñada al lado y me ve los ojos y me dice: "Asu, andas mal", me dice. Y ya se fueron en la cocina a hablar. Ya llegó Martín, ahí anda. Y mi mamá molesta, regresa con la esperanza de que su hijo había regresado, ¿no? Pero llegó con molestia y se para enfrente de mí y me dice: "¿Ya comiste? ¿Ya comiste?" Y yo me quedé: "No, ven a comer." Y ya me senté en la mesa y me sirvió de comer. Y comí. Pero ahí comprendí el amor incondicional de una madre, de un padre que ama a su hijo como sea, no importa lo que sea. El amor de los padres es mayor, de algunos. Muchos no tienen ese amor natural de padre. Por eso dice que en estos tiempos habrá hombres desnaturalizados. Cuando yo recuerdo esas cosas, recuerdo el amor de Dios. Dios nos amó tanto que no importó cuánto llegamos a ser, Él nos espera. Él está molesto por nuestra conducta, Él está indignado de nosotros, pero por amor nos recibe. En el Padre Nuestro no dice: "Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la cielo como en el cielo". Dice: "Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas". Primero es el pan y luego el perdón. Primero come y luego atendemos los problemas. Dios primero te recibe. La gente no quiere ir a Dios porque dice: "Dios me va a juzgar". Dios te dice: "Hey, ven, así como estás". Tú no necesitas cambiar, tú necesitas venir a mí para entonces recibir el amor, la gracia y el perdón de Dios. Y entonces podrás cambiar y podemos estar a cuentas. Mientras tú no vayas a Dios, no podrás cambiar. Por eso el ser humano sin Dios, el ser humano religioso, presenta un Dios muy rígido. La religión presenta un Dios tan rígido que nadie puede llegar. ¿Dónde encontró Jesús a una prostituta, a un Mateo, a un cobrador de impuestos? No los encontró en la iglesia, los encontró allá afuera. Los fue a buscar porque no eran dignos de llegar a una iglesia. Por eso la iglesia tiene que salir allá afuera, hablarle a la gente de Jesús. Y ese hombre, esa mujer tiene que estar firme en sus convicciones para ir y hablarle a alguien de Jesús, que necesita el amor, necesita la gracia de Dios para que su vida pueda ser transformada. Y nuestra carta de presentación es nuestra familia, es nuestra esposa, son nuestros hijos, es nuestro hogar. Si tu hogar está firme, hermanos, vas a poder. Por eso en los requisitos de Timoteo 3, cuando dice el requisito de los pastores, dice que gobiernen bien su casa. Si no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. ¿Por qué? Porque Él nos salvó, porque Él nos rescató, porque Él nos dio otra oportunidad de vida. Y tu vida puede obstaculizar que otros lleguen a Jesús. ¿Quién eres tú para impedir que otros lleguen? Por nuestra inmadurez, por nuestras conductas, por nuestras pasiones, evitamos que otros lleguen a Jesús. Y nosotros necesitamos ser más como Jesús para poder recibir a esa gente. Usa falda, no te pongas arete, no, ponemos reglas que no son malas, pero que obstaculizan. Cuando alguien nace de nuevo lo va a entender y al rato se va a vestir decorosamente. Pero si tú lo pones como una regla oficial, la gente ve una regla humana y no ve el amor de Dios por el beneficio que te da. Amén. Entonces nosotros necesitamos entender que no merecíamos, que éramos pecadores, que no merecíamos ser salvos, que su gracia nos alcanzó,
que un día vendrá por nosotros, pero mientras tanto tenemos vida. Si tienes familia todavía, invierte en tu familia. Dice que había un señor, con eso termino, que hubo una catástrofe en el pueblo. Muchas casas se las llevó el río y entre ellas su casa. Entonces estaban los de protección civil y se estaban llevando a la gente, y el señor dice: no, yo no me quiero ir porque quiero cuidar mi casa. Y le dice: señor, su casa ya no está, su casa ya se le llevó el río, vámonos. Pero los que todavía tienen casa, aprovechan. Hay gente que ya perdió casa, familia, hijos. Hay que seguir adelante, recuperarlo si puedes, recuperar tu familia, recuperar a tu esposa. Todavía hay esperanza. Hay gente que perdió todo, pero ahora tiene la esperanza de Jesús en su vida para hacer su voluntad. Amén. Inclina tu rostro si puedes. Padre, gracias, Señor. Gracias, papito lindo, porque por tu infinita misericordia y tu gracia nos salvaste sin merecerlo, Señor Dios. Nos diste otra oportunidad de vida para volver a empezar, para caminar en tus caminos, Señor Dios. Y ahora nos mandas a hacer cosas tan sencillas y tan difíciles a la vez. Amar a otros y principalmente a nuestra casa. Perdónanos, si eres padre, dile: perdóname si no he sido un buen esposo. Perdóname si no he tratado como vaso frágil a mi esposa. Perdóname si no he sido ser un buen guía de ella. Si eres mujer, dile: Señor, perdóname si no he sido la ayuda idónea, correcta para mi esposo. Si no he sido sabia, si mi conducta en vez de llevarlo a ti, la he estorbado. Si eres joven y tienes padres, pídele perdón a Dios si no has sido un buen hijo. Por amor a Dios, perdónanos, Señor. Hoy venimos a ti, papito lindo, porque tú quieres enseñarnos, quieres guiarnos, quieres disciplinarnos por amor a ti mismo, por beneficio para nosotros y para otros que no te conocen. Y ganar sin palabras, dice tu palabra, aquellos que ven y permeamos la vida en Cristo. Ayúdanos, Señor Dios. Solo necesitamos de ese poder sobrenatural. El hombre no puede cambiar al hombre. Solamente tu gracia es poderosa para cambiar el corazón más perdido, más vil. Y hoy presentamos nuestro corazón, presentamos nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Tal vez fuiste lastimado en tu corazón, por eso actúas así. Analízate, hermano, porque tu actitud no ha cambiado. Tal vez fuiste lastimado, lastimada. Presenta tus heridas al Señor y Él con óleo, con gracia, sanará para que podamos hacer su voluntad. Gracias, Señor Dios.